Bueno, como decía Alicia, yo soy Javier. Nos dedicamos en nuestra empresa a implantar soluciones de software a instaladores desde hace ya muchísimos años. Y me ha animado a contaros un poco lo que es la inteligencia artificial, o por lo menos cuál es la aplicación que yo creo que puede tener en el día a día, porque recibimos mucha información macro, ¿no? Como nos contaba Marc ayer, de lo que es la inteligencia artificial y de qué nos puede ayudar y cuál puede ser, pues no sé, la implicación a nivel mundial de que pueda tener todas estas cosas. Pero yo, que soy de un pueblo pequeño, siempre me gusta llevar estas cosas no sé, al ámbito práctico, ¿no? Es decir, yo llego el lunes a mi oficina y a mí la inteligencia artificial, ¿de qué me sirve a las 11 de la mañana, ¿no? Esto es un poco lo que yo pretendo hoy contaros, ¿no? Intentar daros unas cuantas ideas, unas pinceladas en la práctica, qué podemos hacer mañana para empezar a utilizar la inteligencia artificial y que nos ayude en nuestra productividad, en trabajar más cómodos o en acceder a información que igual hoy por hoy no tenemos tan fácil de aterrizar, ¿no? La inteligencia artificial no es humo, es algo real, que como pasa con todas las tecnologías, al principio tiene muchísimas expectativas. De hecho, si seguís en bolsa a las empresas que hacen cosas de inteligencia artificial, veréis que han tenido un crecimiento exponencial brutal, ahora se están corrigiendo todos esos datos, pero al final de esto se va a quedar. Es decir, la inteligencia artificial nos ofrece muchísimas ventajas y, como todo, costará ir evangelizando y costará ir poniendo las cosas en su punto, pero es algo que, bueno, pues a mí me parece un poco como cuando se cambió del fax al correo electrónico, pues bueno, pues evidentemente ya creo que nadie usa un fax en su casa, ¿no? Es futuro cercano, también tiene mucho de futuro lejano, porque no podemos casi ni vislumbrar todavía qué ventajas nos va a poder ofrecer. O sea, esto es una tecnología que no tiene límite, pero también es presente ya y podemos utilizar cosas ya. Nosotros en nuestra empresa, con pocos recursos y con poco esfuerzo, hemos montado algunas soluciones prácticas, útiles, que nosotros mismos lo utilizamos en el día a día y nos ayuda un poco. ¿Nos ha revolucionado la empresa? Pues no, pero nos ayuda un poco. Como tantas cosas ayudan un poco, muchos pocos, al final, pues te revolucionan la empresa, ¿no? Voy a darle a la tecla en el otro sentido mejor. Como os decía, voy a intentar explicaros cosas para que la inteligencia artificial os haga más eficientes. Básicamente eso es todo. Nosotros, como os decía, pues llevamos muchos años en el sector, trabajamos para empresas instaladoras, quizá estamos en una posición privilegiada en cuanto a que solo trabajamos con instaladores de calefacción, clima y frío industrial y comercial, y además, como vendemos software a estas empresas, pues estamos como muy en contacto directo, diario con todos, ¿no? Y al final pues te enteras enseguida de qué necesitan, qué no, y todas esas cosas la verdad es que nos dan, yo creo que un punto bastante interesante. Y llevamos con la inteligencia artificial un par de años, gracias principalmente a Óscar, que me ha acompañado hoy, que él es un enamorado de todas estas cosas y me ha empujado a mí a que yo le pusiera foco ya, ¿no? Porque yo creo que, como todos vosotros, pensaba que esto de la inteligencia artificial era para más adelante, ¿no? Pues no, se le puede sacar cosas hoy en día. Lo primero que os recomendaría, para entrar ya en el terreno práctico, si queréis empezar a explorar esto, es que os llevéis de la mano a un consultor. A mí la palabra consultor no me gusta nada, pero he querido utilizarla porque creo que cada vez es más imprescindible. Yo creo que a todos os pasará que tenemos en las empresas un montón de aplicaciones para cosas. Una aplicación para fichar, otra para los gastos de viaje, otra para los GPS de los vehículos, luego el programa de gestión de la empresa, luego el correo electrónico, luego el WhatsApp, 1000 cosas, ¿no? Pero todo eso, que nos da muchísima información, en la práctica no le sacamos ni el 10% de la chicha que le podríamos sacar a eso porque no tenemos las cosas integradas. Entonces, un operario ficha o no ficha y le asignamos una orden de trabajo y no está trabajando, ¿no? O un operario mete los gastos de viaje pero no está conectado con el programa de gestión. Entonces, en administración hay alguien picando el ticket o picando esos datos, ¿no? Estamos en la era, ya no es tanto tener aplicaciones para obtener datos, estamos en un punto en el que o integramos todas esas cosas o, si no, no le vamos a sacar a la información todo el poder que tiene la información, ¿no? Y para la inteligencia artificial, el volumen de la información es imprescindible. Sin volumen de información, ayer lo decía Mar muy bien, la inteligencia artificial no piensa. Lo que hace es
generar patrones en función del volumen de información que tiene. Cuanta más información tenga, mejor será el patrón, menos se va a equivocar. Entonces, hay que buscarse un consultor. ¿Quién es el consultor en el terreno práctico? Vuestro informático que os atiende habitualmente, o ese de la empresa que le gusta la tecnología y que es pues, un poco el más friki de todos los que tenemos allí, ¿no? Bueno, pues ese tiene que ser vuestro consultor. No os vayáis a una macroempresa de consultoría que os cobra, yo que sé, cuantísimo por haceros un informe así de gordo que lo lees y ya te atraganta. Vamos a lo concreto, a lo fácil, pero tiene que haber un interlocutor, tiene que haber alguien que haga la tracción. Porque si no hay nadie que entienda que parte de su trabajo es implantar la IA en la empresa, no se va a implantar. Y como dejemos esto en manos del gerente, pues va a tener un empuje inicial. Pero bastantes cosas hay ya en las que pensar del corto plazo como para mantener un proyecto a largo plazo, ¿no? Entonces, yo os recomendaría que cojáis a alguien de la empresa y le digáis, mira, tu tarea va a ser implantar este tipo de tecnologías y empieza por aquí y luego ya veremos, ¿no? Pero empieza de alguna manera. Voy a volver a darle para el otro lado. Y como os decía, como a mí lo que me gusta son las cosas prácticas, os doy ideas, que son cosas que nosotros ya tenemos desarrolladas, que sabemos que funcionan, por tanto no estamos vendiendo aquí humo ni contando cosas que no sabemos si realmente se podrían hacer, y os cuento cosas en detalle. Por ejemplo, la lectura automática de albaranes de proveedores. Es súper fácil coger un albarán de un proveedor que me viene de Saltoki, Salvador Skoda, Pecomark, yo qué sé qué, ponerlo en una carpeta y darle un botón con mi software que, utilizando la inteligencia artificial, coja todas esas líneas y las meta en mi programa de gestión. Es una cosa súper fácil de hacer. Fijaros que ahora cuando recibís un albarán de una compra con 47 líneas, aquí hay dos caminos. O doy de alta las 47 líneas y me tiro 20 minutos metiendo datos en la pantalla, o pongo materiales comprados para la obra 27, 7.844. Pues si dando un botón aparecieran todas las líneas solitas allí puestas con sus precios, con sus descuentos, con su código de artículo y con sus cosas, fijaros la ventaja de gestión que nos da, por ejemplo, ¿no? Elaboración de informes de mantenimiento. Recopilamos con las aplicaciones un montón de datos y hacemos órdenes de trabajo para mantener una máquina y además mensual, trimestral o anualmente, según el reglamento, hacemos unas tomas de datos y luego cogemos todo eso y cogemos un documento y empezamos a hacer los informes de mantenimiento a mano. Si está la información y el informe de mantenimiento tiene una plantilla, con inteligencia artificial podemos hacer eso a un clic y no es complejo. O sea, esto es una cosa que se hace en 2, 3, 4 días, no tiene más. Resumen de contratos, documentos, concursos. Hay herramientas que te permiten subir un PDF y preguntarle cosas. Entonces, yo cojo el boletín oficial de Castilla y León de hoy y digo, lo subo y pregunto, ¿hay alguna subvención para implantar software en las empresas? Y me dice, no, ya está. ¿Cuánto he tardado en revisarme el boletín oficial de hoy? Los 5 segundos. Además, la pregunta que hago, que se llama prompt, que lo oiréis muchas veces, e incluso hay ingenieros de prompts, gente que, porque como decían el otro día, ayer creo que fue, es muy importante saber preguntar. Una vez que tú tienes una pregunta bien definida, te guardas la pregunta y mañana copias y pegas la pregunta. O coges el viernes los boletines oficiales de toda la semana, los subes y dices, ¿hay aquí algo que me sirva a mí para esto? Y te va a decir sí, no, y ya está. Por ejemplo, es decir, resumen de contratos, de documentos, de concursos. Te llega un documento de una compañía aseguradora que tiene 17 páginas, pues lo subes y le preguntas, me gustaría saber si en este documento hay algún punto negativo o algo que me pueda comprometer legalmente. Le das al botón y te contestas si sí o si no. Y te acabas de ahorrar leerte 27 páginas del contrato de Vodafone que no te apetecía nada leerte, por ejemplo, ¿no? Detección de subvenciones, lo que os comentaba antes, ese tipo de cosas. Después, cosas ya que te pueden explotar la cabeza, ¿no? Si yo soy capaz, y os puedo asegurar que es fácil, de tener una aplicación donde yo suba los manuales de las máquinas que tengo que mantener, que me da igual que estén en chino, en italiano, en inglés o como sea, y le doy al mecánico esa aplicación, puede preguntarle a la aplicación, estoy delante de una máquina, yo que sé marca, yo que sé qué modelo. ¿Cuál es el modelo de válvula que hace falta para tal? Y el sistema le va a contestar.
Porque el sistema lo que hace es, va al manual, que está en chino, para la inteligencia artificial eso no es ningún problema, lo lee, busca el modelo y como tú le has preguntado en castellano, pues te contesta en castellano. Es decir, puedes interactuar con los manuales de las máquinas, da igual, 1000 máquinas, da igual. Si es que realmente para el sistema eso no tiene ningún problema, ¿no? Imaginaos que tú estás delante de una máquina y ves un código de error y dices, oye, ¿qué significa el código de error E27 en una máquina de la marca GRI, modelo yo qué sé qué? Y te dice, pues esto, mira, es porque ha pasado esto, tal, porque en el manual te da la explicación. Fijaros el tiempo que se puede ahorrar. Y no hace igual falta tener a técnicos tan cualificados, o hacerles perder tiempo en cosas. Imaginaos en la oficina que os llaman por teléfono porque la máquina de no sé qué cliente da un error. Pues quien coge el teléfono podría incluso orientar de qué puede ser ese error. Porque hay veces que hay cosas, os pasará, a mí me pasa también, el 70% de las cosas que me preguntan los clientes las sabe contestar casi cualquiera de la oficina. Pues, y no hace falta pasarle al SAT un aviso para que vaya un técnico y le llame no sé quién para una cosa que igual es cambiarle las pilas al mando a distancia, ¿no? Entonces, estas herramientas son súper fáciles de gestionar. Y esto son cosas que el lunes decides ponerlo en marcha y para el viernes está funcionando. Más aplicaciones. Un chat interactivo. Antes comentábamos que los clientes muchas veces preguntan las mismas cosas. Si yo fuera capaz de tener un repositorio de preguntas y respuestas, en mi propia página web podría entrar un cliente, hacer una pregunta y la inteligencia artificial contestaría. Yo no sé si a vosotros os pasa, pero nosotros tenemos un sistema desde hace ya muchos años en el que los clientes nos preguntaban cosas y nuestro departamento técnico contestaba por escrito, ¿no? Pues nosotros tenemos 30.000, creo que son preguntas y respuestas. Pues hemos cogido una herramienta de IA muy sencillita. Le hemos dicho que aprenda de esas 30.000 preguntas y respuestas y ahora la IA sabe más del software que yo. Entonces, cuando alguien pregunta, yo muchas veces he hecho la prueba de coger la pregunta y preguntárselo al robot de la inteligencia artificial y me contesta mejor de lo que contestaría yo. Es decir, imaginaros que ponéis eso internamente y que los técnicos o cualquier persona de la oficina puede interactuar con la información. Al final, lo que tenemos con esta tecnología es como una especie de Google, pero con el que puedes hablar como si hablarías con una persona. No sé si cuántos de vosotros habéis probado el ChatGPT, ¿no? Pero es curioso. Yo le decía, tengo 48 años, peso 83 kilos, me gustaría pesar para Navidad 80, hazme por favor una dieta. Y resulta que te saca una lista de cosas que tienes que comer los lunes, los martes, los miércoles, ¿no? Y luego le dices, ¿me puedes hacer las recetas para cocinar estas cosas que no las sé cocinar? Y te las saca, ¿no? Y luego le preguntas, ¿me puedes hacer la lista de la compra? De lo que tengo que comprar cada semana para hacer esto, y te saca la lista de la compra. Eso, en el fondo, lo que está haciendo el robot es buscar en Internet o coger información de Internet, ¿no? Pero, claro, yo estoy preguntándole cómo le preguntaría a un ser humano. Y eso es una grandísima diferencia a la hora de interactuar con la información, ¿no? Business Intelligence financiero. Pues toda la información que tenemos en la contabilidad de la empresa, que seguro que tenemos un programa de contabilidad, si cogemos un bot, que se llaman, que son como los cerebritos de la inteligencia artificial, y los ponemos contra la contabilidad, le podemos preguntar cosas. Me gustaría saber cuánto ha aumentado el gasto de personal del año pasado a este. Y te dice, pues en 47.757 euros. Y te lo está diciendo a ti. Y se lo has preguntado como se lo preguntarías a un ser humano. ¿Qué ha ido? Pues hombre, ha ido a las cuentas contables correspondientes, ha cogido los datos, ha sumado, ha restado, ha dividido y te da la información. Por ejemplo. Respuesta automática de correos. Hay muchos correos que recibimos que se podrían responder automáticamente si alguien se lo leyera y tuviera una lista de respuestas, ¿no? Si tú dices, joder, yo en mi empresa tendría ante estas 120 preguntas, estas 120 respuestas. Lo podría automatizar. Pues eso es lo que hace la inteligencia artificial, automatizar ese tipo de cosas. Presentaciones comerciales. Al final lo iba a poner, pero os lo digo desde ahora. Esta presentación no la he hecho yo. Esa imagen no existe en ningún sitio. Es decir,
con inteligencia artificial podemos hacer presupuestos y podemos diseñar cosas y podemos utilizar. Hay muchas páginas web donde te suscribes por cosas como 10 euros al mes y resulta que con 4 datos te monta una presentación ella sola. Y subes 2 imágenes de 2 máquinas, le dices cuál es el modelo de máquina y de pronto te salen todas las características y te monta un diseño y te hace yo que sé cuántas cosas. En nuestro día a día esas cosas ayudan, si quieres hacer las cosas bien con poco trabajo. Esto, como os decía, es un cambio definitivo. Es decir, ayer decía Marc una cosa que me gustó mucho y es que equivocarse siendo de los primeros tiene muy bajo coste. Si tú eres de los primeros de tu sector que se meten en estas historias y por lo que sea te equivocas o montas un sistema que no va del todo bien o haces lo que quieran que sea, realmente efectos prácticos, pues no te equivocas mucho, porque el 98% de tu competencia ni ha empezado, ¿no? El problema de esto está cuando te quieres meter y eres el 2% final, ¿no? Que todo el mundo lleva beneficiándose ya mucho tiempo y ya no te quedan más narices que meterte y ya te metes pues, con el gancho aquí, con una inversión de yo que sé cuánto y encima no te puedes equivocar, ¿no? Yo os diría que empecéis a hacer vuestros pinitos con estas cosas. Son fáciles. Nosotros no sé si nos gastamos en inteligencia artificial y estamos todo el día trasteando algo así como 40 euros al mes. O sea, quiero decir que es que lo más caro que hemos hecho, que fue procesar 300.000 artículos de diferentes bases de datos de proveedores para mapearlas y bueno, hacer ahí un jaleo, nos costó 500 euros. Es decir, esto de la inteligencia artificial ni es difícil, ni es caro, ni requiere una batería de ingenieros informáticos en la empresa, ni nada por el estilo, ¿eh? Por tanto, yo os recomiendo encarecidamente que os metáis con eso. ¿Va a cambiar la forma en la que vamos a hacer las cosas? Pues claro. Claro que sí, porque muchas de las cosas para las que ahora necesitamos personas van a ser sustituidas por procesos que van a aparecer de personas, pero que realmente las va a hacer la máquina. Y va a hacer que las personas nos dediquemos a cosas para las que hacen falta personas. Está claro que las máquinas no lo van a poder hacer todo, pero antes dedicábamos muchas horas a picar datos. De pronto los datos ya no hace falta picarlos y no hemos despedido a nadie porque sobren no sé cuántas personas en la oficina. ¿Qué va? Si tenemos todos una necesidad de gente de la pera, pero gente para hacer cosas que realmente tengan valor, no para picar datos, ¿no? Pues os invito a que os lancéis con esto porque ya os puedo garantizar, nosotros en nuestro sector, que es el sector tecnológico, cada vez tenemos más gente de la competencia que lo usa. Y esto al final pues, irá poco a poco progresando, ¿no? Y lo que os decía antes, esto se parece mucho a cuando el email sustituyó el fax o cuando en vuestras empresas hacíais los partes con el autocopiativo de 3 páginas y ahora resulta que lo hacéis con una aplicación móvil. Nosotros fuimos de... Claro, pensad que llevamos 18 años con esto. Nuestra aplicación móvil para hacer partes de trabajo fue de las primeras que salieron en el mercado. De hecho, fue la primera que era capaz de trabajar sin cobertura. Todas las aplicaciones que tenía nuestra competencia pues eran como páginas web, ¿no? Entonces, si no había cobertura, pues no funcionaban. La nuestra sí que funcionaba sin cobertura. Entonces, claro, en el -2 de un edificio que está la máquina, allí no tienes cobertura. Y eso nos ayudó, pues, muchísimos de los proyectos que vendimos, el factor diferenciador fue eso, que funcionaba sin cobertura. Pues, ¿quién se plantea ahora hacer los partes en papel? Pues yo creo que muy poca gente, ¿no? Y el que todavía los hace en papel, pues ya está con el gancho aquí de tengo que hacerlos digitalmente. Pues este cambio es así. Un día llegó Google, nos pareció la repera y ahora la inteligencia artificial es un Google con el que puedes charlar. Por tanto, es una evolución muy importante que va a hacer que vuestra inteligencia y el control y el análisis del volumen brutal de datos que tenemos en las empresas se unan y realmente haya una inteligencia de negocio real, ¿no? Sobre datos reales. Os lo decía antes, cuanto antes os lancéis con esto, mucho mejor. Os podéis equivocar, podéis empezar a hacer cositas muy sencillas, pero en cuanto vuestra cabeza haga clic y entendáis para qué sirve realmente en la práctica la inteligencia artificial, el uso es algo que no vais a poder después estar sin ello. Y bueno, pues lo que os decía antes, nada más, deciros que la presentación la ha hecho la inteligencia artificial, no yo, soy vago y hablando de estas cosas, ¿cómo no voy a hacer que lo haga la IA, ¿no? Así que, pues nada más, esto es un poco lo que os quería contar. Muchas gracias por la atención y, en resumen, incido en la idea. El lunes, cuando lleguéis a la oficina,
buscad a alguien a quien ponerle la etiqueta del impulsor de la inteligencia artificial y poco a poco llevarlo al terreno práctico, porque de verdad que genera muchas ventajas y tarde o temprano va a haber que meterse. Pues ya que hay que cambiar, pues abracemos el cambio. Y nada más, muchas gracias.